Gracias, David. Vamos a orar. That's true, Lord. What we're about here in this Oh Dios, eso es verdad. in this message No, over lo this que book is esta conferencia se trata forbid that there would be sobre este any- libro y no es algo ligero. in the No way permitas que haya trivialidad about the en la manera que massive hablemos importance of this. sobre la enorme importancia I de este pray that libro. the children that we are Y te charged to ruego shape que los niños feel that reverence coming from us. que tenemos bajo nuestro cuidado y nuestra enseñanza perciban esa reverencia. Teenagers would grow up Que miles de niños y adolescentes reverencing the God crezcan of the Bible and the word of the God reverenciando al Dios de la Biblia of the Bible. y la palabra del Dios de la Biblia. La Biblia. So cause there to be an awakening. Así of que a haz passion que haya un for the despertar the truth. de una pasión por la palabra de Dios, la verdad, Help me now to be faithful en esta to conferencia. it. Y ayúdame ahora a ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. One of the greatest tragedies Una de las más grandes tragedias para age niños is the cavalier en nuestro attitude. tiempo es la manera ligera By that I frente mean a la verdad. acting as though there were no such thing as truth. Actuando como si Acting no as though existiera it's la there verdad and it doesn't o actuando matter much. como When si in fact, no importara, truth matters cuando en realidad eternally. la verdad tiene importancia Michael Novak, eterna. in an article in Michael First Novak, Things, En un writes artículo about that escribe attitude towards truth with regard to children sobre like esa this. actitud ante la verdad There is y no dice lo such thing as siguiente: truth, they teach even no the little existe, dice, ones. Truth is enseñan que no bondage. existe la verdad, Believe aún a what los más seems pequeños, right to you. que la verdad There es are as esclavitud. many Cree lo que truths as there are tú consideres individuals. correcto. Follow Hay your muchas feelings. verdades, así como hay muchos Do as you individuos. please. Sigue tus sentimientos. touch with Haz lo que yourself. quieras. Do what feels comfortable. Conócete a ti mismo. Haz lo que Those who speak te haga this sentir way cómodo. prepare Aquellos the que hablan de esta jails manera of the 21st century. preparan las cárceles They do del the siglo work of XXI. tyrants. End Hacen el trabajo de los quote. The tiranos. reason he says Fin de la that those cita. who speak that way La manera por la cual él dice así prepare the es que las jails personas of que the hablan, 21st century porque él dice que personas que hablan así están preparando la cárcel del siglo XXI, es porque who make si uno cría una generación themselves God, que makes se pone a ellos themselves mismos en el the centro source como of Dios, truth and the definition como la fuente de la they verdad y la will definición de la eventually verdad, not submit entonces to terminarán external authority no of sometiéndose truth, and there will a autoridad be no externa and they'll wind up in y jail. That's what he habrá means. And when he says violación de they're la doing ley, the work of terminarán tyrants, en la cárcel. he means Y cuando this. dicen que están haciendo la obra de tiranos, Any es esto. society that takes Cualquier individual- sociedad individual que autonomous toma people and makes them personas individuales y the locus autónomas of y las hace truth is breeding la fuente de la verdad, anarchy está and criando chaos, o produciendo where each anarquía person y is his caos, own law, donde and cada when quien es anarchy su propia ley, becomes widespread y enough, cuando la anarquía we give thanks se to a difunde, tyrant who will rise up and le damos protect us gracias from the a un mob. tirano That's the way it works. que se levante y nos proteja All in the name of de la violencia. freedom. Así es que funciona. Todo So en nombre it's a de la very libertad. profound analysis that those Así who que are es un waving análisis muy the banner profundo of que there aquellos is que no están absolute truth or there's proclamando nothing outside of you that should define you, que no hay you verdad define absoluta yourself, you y que no hay define nada your fuera de identity. ti que debes They are definirte, tú te opening defines a ti mismo, tú jails defines la verdad, for you, están and they are abriendo preparing you to cárceles embrace. para ti y están preparándote para recibir One of la the aims tiranía. of this conference is to awaken in you a Uno de los well-grounded propósitos de esta conferencia es despertar en ustedes una pasión bien fundamentada por la existencia de la verdad, para que pasemos esa pasión a la próxima generación. Si una de las más grandes tragedias para nuestros jóvenes es que no existe la verdad y que no importa mucho si lo hay,
that we can give to them is entonces una de las mayores bendiciones es una convicción apasionada de que hay verdad every point in y que life importa and eternity. en todos los puntos de la vida So how y de shall I manera approach eterna. this issue? My title Así is que, The ¿cómo Sum of Your hablaremos Word is sobre este tema? Truth. Bueno, Just mi taken título from es Psalm La suma de tu 119, palabra es verdad, verse 160. tomada del Salmo How shall 119, we verso approach 160. this? I'm going to take my cue ¿Cómo from tocar Rudyard este tema? Kipling, who Bueno, voy a 100 years tomar ago was writing poems mi and stories inicio for de children. el señor And he Kipling, wrote one quien that escribía we know poesías para it's niños, a poem y from que a escribió collection uno, called The una Elephant's poesía Child. de una colección llamada And El niño del the elefante. verse that triggers my approach goes Y el like this. verso de esa poesía 6 honest serving men. que me llama la atención es este. Their names Yo are what? Tengo 6 hombres honestos y me enseñaron todo lo que sé, How? que son Where? qué, quién, cuándo, I send them cómo, over land and dónde. sea. I send them east Los and west. envío And after sobre they mares y work for me, tierras, de oriente a occidente, y luego de trabajar por mí, les doy descanso. when I finished teaching college Cuando terminé enseñando en la universidad and was wrapping it up por 6 in años the spring of 1980, y estaba one of my concluyendo classes gave me a en la t-shirt, primavera del 80, and on una the de back mis of the clases me t-shirt dio was written, una camiseta y "Asking detrás de la questions camiseta is decía, the key to hacer understanding." preguntas es la clave Deeply al gratifying entendimiento. to me, because Lo cual para mí fue me puso muy contento porque eso es lo que estaba tratando de enseñarles. Yo sé que no iban a recordar lo que les enseñaba, pero si pudiera miners, convertirlos en descubridores, this mine is worth a lifetime. mineros, y decirles, esta mina vale la pena toda la vida, And that's true. entonces el semestre valdría la pena. Around a few of those serving Así men. que Why? voy a estructurar esto alrededor de algunos de estos hombres and que me han how? servido. And here are my 3 questions that I'll try to answer. ¿Qué? Why should you care ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Qué y passing cómo? on La primera pregunta es, passion ¿por for truth to qué the next generation? debes Why? preocuparte por pasar una pasión por la What verdad is a la the próxima sum of generación? truth Segundo, that we want the next generation to ¿cuál es see la and suma de la embrace? palabra que queremos que la próxima generación How abrace can y reciba? the next Y generation, tercero, even ¿cómo puede la próxima generación, aún niños come pequeños, to know that this is in fact true llegar a conocer and que be esto es joyfully realmente verdad confident in it? y Question regocijarse en esto? Why should we care Pregunta 1. about passing ¿Por along the qué passion for truth? Nos debe importar pasar una pasión One reason. por la verdad a la próxima generación? Una sola razón. Hay One docenas. reason for why you should Una care. razón And I por choose qué this reason debiera importarles. Y la razón la he escogido por el gran impacto que esta historia bíblica ha tenido en mi actitud ante la existencia de la verdad y personas que la toman con ligereza. La razón por la cual debiéramos preocuparnos en pasar una pasión por la verdad a la próxima generación es que Jesucristo no habla con gente que no son firmes con la verdad. Jesús no trata con gente que no toman en serio la verdad. Y si Jesús no va a tratar contigo, tú vas a perecer. Por tanto, tomar la verdad con ligereza tiene consecuencias serias, eternas. He aquí el texto, Mateo 21, 23 al 27. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis,
yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así que voy a dar una condición para tratar con ustedes. Verso 25. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré, no voy a tratar con ustedes. Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muchas emociones se levantan dentro de mí cuando escucho a estos principales sacerdotes y ancianos. Escuchen cómo ellos tratan con la verdad. Jesús les pide que tomen una posición sobre el bautismo del Juan. ¿Es del cielo o del infierno? ¿O de los hombres? Sean públicos sobre lo que ustedes creen. Tengan valentía, digan lo que creen. Ni siquiera le pidió que dijeran la verdad. Simplemente le dijo, ¿qué ustedes piensan? Y ellos dicen, si decimos del cielo, nos va a avergonzar, porque no estamos actuando así, no estamos siguiendo a Juan. Obviamente no podemos decir eso, porque amamos nuestro ego. Así que el ego está primero y después la verdad. Pero si decimos de los hombres, esta multitud realmente le encantaba a Juan. Y ellos creen que él es profeta. Pudiera haber violencia, pudieran apedrearnos. Amaban su piel. Así que mintieron. No sabemos. Pura ligereza. Ningún amor por la verdad. Está pensando cuidadosamente, usando sus razones, su cerebro dado por Dios, y están prostituyendo. Ellos no aman la verdad, ellos aman su ego. Ellos aman su piel. Y Jesús los ve y dice, yo no voy a hablar con ustedes. Es importante que trabajen para levantar una generación que con valentía estén dispuestos a defender la verdad, porque si ellos no son así, Jesús no va a tratar con ellos. Esta es la manera como funciona la mente depravada. Y uno no quiere cultivar esto en sus estudiantes o sus niños. Si Jesús no va a tratar con nosotros, estamos perdidos. Lo que significa que como la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, entonces la disposición de tomar una posición con la verdad es inseparable de la fe que salva. La gente son salvadas por fe.
Y si yo tengo razón, que Jesús no va a tratar ni va a tener nada que ver con personas que no están del lado de la verdad, están entonces su disposición de estar a favor de la verdad es inseparable. La fe que salva es de la naturaleza de que debe haber una percepción de la verdad primero para nosotros creer y dar nuestras vidas por eso. Y que lo creemos. Y al creer esa verdad, entonces somos salvos. Pero sucede un tipo de transformación en el alma en cuanto a la verdad que se cree. Así que no es algo pequeño. La manera que tratamos con ligereza la verdad, como si no hubiese verdad en nuestra generación, es una gran tragedia para nuestros hijos. Así que, pregunta número 1, ¿por qué debiera importarte el traspasar una pasión por la verdad? Primero, porque si la gente no está dispuesto a estar del lado de la verdad, Jesús no va a tratar con ellos. Segundo, ¿cuál es la suma de la verdad que queremos que la próxima generación vea y reciba? ¿Cuál es? Se ha hablado en términos genéricos sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la suma de la verdad que queremos que ellos reciban y abracen? Bueno, la respuesta está en el verso lema, Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Así que meditemos en esta oración. Yo no hago esto frecuentemente, pero vamos a hablar un poco del idioma original. Es peligroso hablar del idioma original porque se supone, cuando uno habla de los idiomas originales, a veces uno pasa a ser como un sacerdote que solamente a través de ti pueden entender la palabra. Solo vean con gran autoridad lo que ustedes pueden ver por ustedes mismos. Pero voy a decirles lo que yo veo aquí. La palabra hebrea detrás de suma, si ustedes tienen la King James, es muy diferente. Se llama el principio, dice principio, no suma. La palabra detrás de la palabra suma es una palabra muy común en el hebreo. Es la palabra rosh. Significa cabeza. Significa cabeza. Puede ser una palabra literal de un hombre, puede ser cabeza de una tribu, cabeza de un río. Puede tener significado simbólico, pero si uno dice la cabeza de tu palabra es verdad, como que uno no entiende lo que está diciendo. Y recibí mucha ayuda de Derek Kidner. Yo recomiendo su comentario de los Salmos. Es maravilloso cuánto él empaca en un pequeño espacio. Pero hay un uso particular en Éxodo 30:12 en cuanto al censo. Uno a veces no sabe lo que está detrás de estas palabras. Por ejemplo, en Éxodo 30:12, cuando hagas un censo de los hijos de Israel, y la palabra es rosh, traducida como censo.
And I thought, para contarlos. "That's interesting." So Y yo digo, wow, qué my interesante. mind ran like this, figuratively. Así que mi looking mente at this, Lo pensó así, en lenguaje I'm figurado, thinking, viendo este texto, we take a estoy sense pensando, of God's. tomamos un censo We do a head de la palabra count. de Dios. Probably the way the connection happened. Hacemos Head count. contamos las cabezas. And when you do Probablemente ahí that, que está la the conexión. implication is Y cuando really hacemos quite esto, remarkable. la You take a implicación census, a es head count maravillosa. of the Word of God. Se toma un What you censo find de la is palabra that de the Dios totality of the y lo que population encontramos es que la totalidad de la in población, the estamos hablando en country lenguaje called figurado Word aquí, of God, the totality en el of país it llamado is palabra de Dios, la totalidad es verdad. the sum total of the census yields La suma truth. total del censo de la palabra de Dios es igual a Also, verdad. the individual citizens Pero in también this country. Cada uno de los ciudadanos. What? Second half of the verse. I think the first half of the verse. Segunda parte goes de sum, del versículo. and then the second half of La verse primera parte del 160, verso, Rosh, la Psalm suma, 119, y la segunda turns parte toward the individuals in the population va hacia of the Word of God, los and individuos en la every población one of your de la palabra de righteous Dios, rules y and cada yours una de tus forever. justas So you have ordenanzas summation, es eterna. summation in Aquí tenemos the first la half of the verse, suma and you have en la primera parte del verso individualization in y the second half of the verse. So y that when you individualización take this en la census, segunda do the parte. head count Así que in cuando the se toma population el called censo Word of God, this country called Word de la of población God, llamada la the palabra de sum Dios, of este it país is llamado la truth, palabra de Dios, and every la individual suma in it es lasts verdad forever y because cada it's true. individuo perdura para siempre porque es verdadero. This Esa es la manera como So my answer yo analicé to the este question, verso. what truth Así que mi do you respuesta want a la the pregunta next es, ¿cuál verdad see and queremos que la embrace? próxima It generación is vea the word y reciba? of God. Bueno, quiero decir What que es is la that palabra truth? It de is the Dios. word of God. The sum of your La verdad word es la is palabra de Dios. La truth. suma Or to use de the words of tu Jesus, palabra John es verdad. 17, O para 17, usar las palabras de Jesús, sanctify them Juan in the 17, truth. 17, Your santifícalos word, O en God, tu verdad. is Tu truth. palabra When the Father, es Jesus is praying to verdad. his Father. When the Father speaks, that's Cuando truth. el Padre habla, Definition, eso es verdad. truth is what God Por says. definición, la verdad Your es lo que word, your Dios speaking, dice. oh God, is Tu palabra, truth. tus palabras, oh Now, Dios, step back for just a moment son verdad. and ponder why that is. vamos a retroceder un poquito y meditar por qué. Manifestly obvious what I'm about to say. Esto es So important obvio lo que voy a to decir, rehearse to ourselves pero también tan because of the importante sheer recordarnos wonder of it. debido a lo maravilloso que es esto. Most of the most awesome, La mayoría wonderful, life-changing truths De las cosas are the más basic, maravillosas, de las verdades más maravillosas, son las the básicas, most las core, simples, profound, central ones, not marginal controversial. las más céntricas, no las marginales o controversiales. Y esta es muy céntrica y profunda. La razón por la cual la palabra de Dios es la verdad última es porque Dios es realidad última o suprema. El concepto de verdad depende del concepto de la realidad, de lo que es real. La verdad nos está diciendo lo que es real. Para que algo sea verdadero, algo debe ser real detrás de ello. La verdad es una referencia fiel a lo real. No había realidad antes de Dios. Dios no depende de ninguna realidad, excepto sí mismo. Todas las otras realidades fueron creadas por Él. Así que, por su ser y por su creación de otras realidades, Dios ha determinado y definido lo real. Nadie más ha definido lo que es real. Dios determina y define
lo real, what is in existence, what is. lo que es realidad, lo que existe, lo que es. Dios lo define. Él es ello y crea. Esto es contingente o dependiente y Dios es absoluto. Y como lo que hace que algo sea verdad es que corresponde a la realidad, entonces Dios determina y define toda verdad. Todo es verdad porque Dios lo ha hecho verdad. Dios lo ha hablado como verdad. Corresponde a lo que Dios es o lo que Él ha hecho que sea. Por tanto, la realidad es determinada, definida por Dios, y la verdad, que es una manifestación de la realidad, queda definida entonces por Dios. La manera que la Biblia utiliza el término verdad y la manera como debiéramos usarlo es refiriéndose a una representación fiel de la realidad. Si es una declaración verdadera, la declaración representa fielmente la realidad. Si es una historia verdadera, cuando uno le cuenta una historia a su curso, a sus estudiantes, la historia representa fielmente la realidad. Si es un atardecer real, el atardecer fielmente declara la gloria de Dios, que es realidad. Ahora, vamos a llevarlo a un punto. El lugar donde la realidad y la representación se unen más profundamente es en Jesucristo. Yo he venido al mundo a ser testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi palabra. Dice Juan 18:37. Mi testimonio es verdad, porque sé de dónde vengo. Juan 8:14. Mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo quien juzga. Juan 18:16. Aquel que busca la gloria de que le envió es verdadero, y en él no hay falsedad. Así que Jesús habló, presentó, representó la verdad. Pero Él también dijo algo más profundo. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. La razón más fundamental por la cual Él podía decir que Él es la verdad es porque Él es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. La representación de Dios en la Trinidad. Él es Dios. El Verbo era Dios. En Jesucristo, la realidad y la representación se unen perfectamente de tal manera que tenemos una Trinidad. El Espíritu, el Hijo y el Padre son uno, una realidad. Así que Jesús entra al mundo como la realidad más fundamental y suprema y como el representante perfecto de la realidad, lo cual es la manera final y decisiva de Dios que la verdad no es inaccesible. La verdad está detrás de ti. Principalmente tú no andas detrás de la verdad.
Si Dios te toca, tú empiezas a seguir la verdad. Pero la iniciativa la tomó el que define, el que es el origen de la verdad. Él envió la verdad al mundo y te persiguió. La verdad no es inaccesible, está detrás de nosotros. He venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Así que Jesús es Dios, es la palabra de Dios y habla la palabra de Dios. Ahora, estamos bajo la segunda pregunta. ¿Cuál es la suma de la verdad que queremos que nuestros niños sepan? Quiero saber el alcance. Tengo a Jesús como la perfecta representación del Todopoderoso, encarnado como la verdad, hablando la verdad, en el centro del universo. Quiero saber algo sobre el alcance de esta verdad. Y lo obtengo escuchando lo que Él dice y viéndole. Y lo veo como Él apoya el Antiguo Testamento y luego inspira a sus apóstoles a escribir el Nuevo Testamento, de tal manera que el alcance es toda la Biblia. Algunos versos. No piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Mateo 5, 17 y 18. Y hay docenas. Tal vez no déjame exagerar. Hay por lo menos una docena de declaraciones tan directas como esta en los evangelios, de lo que Dios en carne, Jesucristo, dice sobre lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Que Dios diseñó, que todo lo que está en ese libro sea cumplido. Y Juan 16, 13. Cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. De tal manera que esos apóstoles en sus escritos, hablando como emisarios autoritativos de Cristo, proveen el fundamento para la iglesia, Efesios 2:20. Y Pablo habla así. Impartimos esto en palabras, no enseñadas por sabiduría humana, sino por el Espíritu, interpretando verdades espirituales a los que son espirituales. Así que, del Salmo 119, 160, respondo la segunda pregunta. ¿Cuál es la verdad que quieren que la próxima generación reciba y abrace? La suma de tu palabra es verdad. Y voy al centro y veo que Jesucristo es esa palabra hecha carne. Y le veo bendiciendo el Antiguo Testamento y preparando y enviando apóstoles con autoridad para escribir el Nuevo Testamento. Vamos a tomar una pausa y pensemos sobre esto, antes de pasar a la tercera pregunta. El Dios que lo hizo todo, que lo sabe todo, que controla todo, tiene un propósito para todo, y este Dios nos ha hablado. Esto es simplemente increíble, asombroso, imposible exagerar la importancia de esta verdad tan simple, que el Dios del universo, de quien cantábamos, ha hablado, nos ha hablado en un libro.
without a knowledge of His will. No hemos quedado sin conocimiento de su voluntad. No hemos quedado sin sabiduría. No hemos quedado None of us will ever exhaust sin conocimiento inimaginables que nunca ninguno de nosotros podremos exhaustar. the way of everlasting No hemos quedado sin una revelación de la salvación. without a way to No nos ha dejado all those. sin una manera de medir todas estas cosas. He hasn't left Halloween, Glenn Beck, a way no nos ha dejado every vital sin manera de cómo medir we face toda cosa vital que is enfrentaremos simply en la vida. priceless Esto es simplemente to give to our children. una heredad Priceless. invaluable para los niños. Es invaluable. And our young Si pudiéramos despertar en nuestros hijos y jóvenes la confianza de que esto es así, think how they will piensen cómo ellos vivirán sus vidas, cómo navegarán culture in which we live. en la cultura Implications tan for their compleja en que lives vivimos. will be countless La implicación para sus and vidas vital. Let me serían read to you two little paragraphs innumerables y from vitales. the Voy a leer dos Bethlehem Baptist pequeños párrafos Church Elder Affirmation of Faith, which is also the Children's Desiring God la Affirmation of Faith, which is also Confesión the Desiring God de Fe de los Affirmation of Ancianos Faith. de Bethlehem, We believe at the que también la de Children Desiring God y la de Desiring God. ¿Qué creemos en estos ministerios y en la iglesia? There's just a couple of sentences. Dos párrafos, y voy a mencionar algo del segundo párrafo. Creemos que la Biblia, que consiste de 66 libros en el Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra infalible, inspirada, sin error en los manuscritos originales. Creemos que las intenciones de Dios reveladas en la Biblia son supremas en autoridad para probar toda declaración sobre lo que es verdad y lo que es correcto. En asuntos que no habla la Biblia, lo que es verdad y correcto es considerado a la luz con criterios consistentes con lo que la Biblia enseña. Lo que significa que nosotros, y yo espero que ustedes también, queremos transmitirle a nuestros niños una heredad de la verdad, que la suma de su palabra es la palabra de Dios, que es relevante en todo. Es relevante en toda la vida. Yo admito quedarme sorprendido cuando los pastores buscan predicar en cosas que no sean la Biblia. Como si no fuera relevante o interesante. Eso, yo no lo entiendo. Yo me siento en mi escritorio y miro este libro día tras día y pueden sacar miles de sermones. Y esto nunca sería aburrido. No entiendo. Eso no está en el manuscrito. En otras palabras, todo lo que nuestros hijos, nuestros niños enfrentarán, sea de manera indirecta, de manera directa o indirecta, porque la Biblia influye el criterio para analizarlo, todo es tocado por la Biblia. Un testimonio personal después de 30 años de ministerio pastoral. Qué bueno que hay 78 pastores aquí. Testifico que tener en mis manos la palabra del Dios viviente, la suma de la cual es verdad, semana tras semana, tener esto en mis manos ha hecho toda la diferencia. Todo pensamiento que entra a mi mente
the framework pasa of the Bible. el marco de la Biblia. At least that's my goal. Por lo menos, esa es mi meta. Every sermon I preach, every article, book, Todo sermón que predico, todo I'm artículo, aware libro, that the blog, assertions that I make, estoy this is consciente very self-conscious. que las declaraciones que digo, yo soy muy consciente de esto. Estoy consciente que las declaraciones que hago Authority no and tienen no autoridad eternal significance y no unless tienen they are rooted significativo in this book and eterno, shaped a menos que estén by arraigados this en este libro y sean moldeados por este libro. I'm gonna talk to several thousand people Estoy this consciente. weekend. What Voy a I hablarle say a has miles de no personas este fin de authority semana. and no Y eternal lo que yo digo no tiene significance autoridad unless it is alguna, rooted ni ninguna in importancia and shaped eterna, by, a menos que esté formed by, arraigado balanced by, y moldeado, driven by the balanceado, authority, the divine authority of empujado the book. por My la own conviction is autoridad they need to see that. de este libro. Y mi convicción es que ellos tienen que verlo. They need to see that for themselves. Look Tienen at que the verlo passage. por ellos Look at mismos. the second half of verse Digo, 20 miren that starts with la segunda parte Are del we verso looking at it? 20, que empieza por la palabra Because what I say doesn't matter. ¿por qué? Porque lo que yo digo no This matters. importa. We've got to see this. Esto es lo que importa. Tienen que ver esto. Y ustedes deben ayudar a los Let me have niños to a ver start esto that también. at age 22 when they come to Bethlehem Seminary. No, I'd like to have your kids que no sea algo que haya que empezar cuando lleguen al seminario. that already, Me gustaría tener sus that when you're in a Bible study, niños, sí, you say, que ellos sepan eso. Y cuando uno está en un estudio bíblico, no, ¿qué quiero que el amor significa? El amor significa esto. No. No quiero saber lo que tú piensas, quiero saber lo que dice el libro. there. It's in that verse. Ahí, en ese verso. So many people operate out of their head. Tantas personas operan de lo que opinan. Vamos al verso. End of question number 2. What is Fin de la segunda pregunta. what is the next La generation tercera es corta. supposed to ¿Qué es see and embrace? lo When que you say they should care la about the tercera truth, what do you generación está mean? supuesta a ver y recibir? I mean that Y yo the digo, God's word is Lo que truth, quiero decir which es in que a la nutshell suma is de la palabra de Dios es verdad, que en 66 resumen books es of the Bible que los 66 libros de la Biblia, incarnate as con the word of God Jesús at the center. encarnado como la palabra de Dios en el centro. Eso es lo que quiero decir. Last question. Última How pregunta. can ¿Cómo the children come to know pueden los niños it is true and be conocer joyfully confident in it? que esto es verdad y con gozo They know the confiar en Bible ella? is true. ¿Cómo pueden Go to saber the los niños que la center, Biblia es verdad? Jesus, gospel, ¿Cómo pueden ir al centro, a Jesucristo, el Evangelio, salvation, running through the Bible, la resurrección, la salvación, culminando en Jesucristo? ¿Cómo pueden saber que eso es verdad y crecer para abrazar toda la Biblia, al conocer más y más de la Biblia? ¿Cómo pueden hacerlo? Voy a mostrarle cómo yo llegué a la conflicción. Cuando yo estaba en la universidad y en el seminario, yo crecí en un hogar cristiano y como la mayoría de nosotros, y yo creo que es inevitable, aunque espero que por estas conferencias hagamos un mejor trabajo, yo no fui a la universidad con respuestas a preguntas difíciles apologéticas. Fui con una fe fuerte, pero con respuestas simples. Yo nunca he sido tentado a abandonar la fe, pero yo no tenía respuestas a muchísimas preguntas. ¿Por qué creía, por ejemplo, en la Biblia? Así que, al leer apologética, yo quiero ver razones, yo quiero fortalecer, yo quisiera hablar sobre estas cosas. Lo que el Señor trajo de atrás y acercó más al frente. Este argumento que estás estudiando ahora a favor de la verdad de la Biblia
será útil y entendible y memorable para una tribu analfabeta en Papúa Nueva Guinea o un niño de 8 años en nuestra escuela dominical o un miembro promedio que está cansado al final del día y no tiene la inclinación o el entrenamiento para pensar y meditar sobre argumentaciones largas e históricas sobre la autenticidad de los evangelios. ¿Puede este argumento ser útil para ellos? Y la respuesta a esta pregunta es tal vez, pero probablemente no. Entonces yo empecé a pensar, pero la mayoría de la gente son así en el mundo. La mayoría son jóvenes y la mayoría en las iglesias no son altamente educados con una inclinación fuerte a razonamientos históricos. Así que el 90% del mundo no puede tomar esta ruta apologética. ¿Significa esto que para la mayoría de los niños, la mayoría de los jóvenes van a tener que creer? Bueno, eso fue lo que mi mamá me dijo. Yo espero que sea verdad, porque le tengo miedo al infierno. Y yo creo que esa es la mayoría que muchos viven. Le tenemos miedo al infierno. No vemos nuestro cerebro. No puede decirle al vecino que se burló de nosotros. Y no podemos argumentar con ellos. Y nos sentimos, ay, soy de verdad, soy real. Y eso es lo que más me preocupa. Yo tengo que ayudar al 90%. No puedo pasar mi vida buscando argumentos válidos solo para el 10% de la población. Soy un pastor. Qué bueno que hay personas que escriben esos libros complejos. Me han ayudado. Pero si no hay una manera para que los niños y la gente promedio y una tribu analfabeta, y esto, escucha, si no hay una manera para que esos grupos lleguen a una fe razonable en Cristo, termino ahí. Todo es un juego entonces. Es un juego entonces. O sea que eso es serio. Y la persona que más me ha ayudado fuera de la Biblia ha sido Jonathan Edwards. Es interesante cómo que la más grandiosa mente en la historia de los Estados Unidos me ayudó con esta crisis. Voy a leer para que puedan escuchar su corazón. Él hizo la pregunta de la manera como yo quería escucharlo. Así que esta es la cita de Edwards. A menos que los hombres puedan llegar a una persuasión y convicción sólida y razonable de la verdad del Evangelio por las evidencias internas de ella, por una visión de su gloria, es imposible que aquellos que son analfabetos y que no conocen la historia puedan tener una convicción eficaz. Sin esto, pudieran ver alta probabilidad, pudiera ser razonable darle mucho crédito a lo que otros hombres más educados le dicen, pero tener una convicción propia tan clara y evidente y segura, de tal manera que sea suficiente para venderlo todo, confianza y sin temor,
correr la carrera de esta vida y sufrir los tormentos más largos posibles y aplastar el mundo bajo el pie y contar todo por basura por Cristo, la evidencia de la historia no puede ser suficiente. Y ustedes todos lo saben. Han leído libros de apologética o el libro de Paul Litter. ¿Por qué la Biblia es verdad? Me encantó, pero nunca recordaba lo que decía cuando lo necesitaba. ¿Cómo vas a morir por Cristo si no recuerdas por qué crees? Si tienen una pistola en tu cabeza, no va a funcionar. Debe haber otra. ¿Cuáles son sus palabras? Una sólida persuasión y convicción, no irracionalidad. Yo odio la enseñanza que uno salta de fe. ¿Y por qué lo odio? Es muy simple. Si tú no tienes una razón para creer, estás deshonrando lo que crees. Si mi esposa me dice, yo confío en ti, y yo le digo, gracias, ¿por qué? Ella dice, yo no tengo razón para confiar en ti. Yo simplemente confío en ti. Eso no me honra. Yo quisiera que me dijera algunas características. Entonces soy honrado. Si ella ve razones para confiarme, pero ella dice, no, yo no sé. Entonces tú puedes confiar en cualquiera y pudieras casarte con cualquiera. Así que lo mismo con Dios. Yo simplemente creo. Eso no le honra. Así que vamos a terminar yendo a dos citas. Les recomiendo el sermón de Jonathan Edwards llamado Una luz sobrenatural divina impartida al alma, pero voy a terminar ahí, el título es más largo de ahí. Una luz divina y sobrenatural impartida al alma por el Espíritu de Dios. Es uno de los más grandiosos sermones que he leído y es sobre este tema. Está en internet, no hay que comprarlo. Y su texto es el texto que voy a leer ahora. Mateo 16, 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Ahí estaba, ese es el Hijo de Dios. La evidencia que nadie hablaba como este, en sus milagros, la evidencia levantando gente de entre los muertos, la evidencia en sus excelencias, en su personalidad, en su integración inusual, manifiestan razones externas por qué decimos que Él es el Hijo de Dios. Sabemos que es verdad, pero los fariseos no. Y ellos lo están viendo todo. Las evidencias externas nunca son decisivas. Una cosa es decisiva. Mi Padre abrió tus ojos para ver gloria. No una tinieblas a la cual tú saltas. Jesucristo es autenticado. Si Dios el Padre abre los ojos de tu corazón, tú ves y conoces, y cuando está la pistola en tu cabeza,
tú lo ves como Esteban Say, I can't leave him. y dices, I can't. yo no puedo dejarlo, no To puedo. be with him. You don't need Y te vas long a estar con train él. of arguments. No necesitas unos argumentos complicados. Has visto al rey, In the story. has visto la gloria en la historia del Evangelio. Flesh and blood stands for La intellectual carne efforts and y sangre, personal efforts and eso significa all external things. esfuerzos intelectuales y personales, asuntos externos, cosas personales, y no son malas. I preach. That's flesh and blood. Yo predico, eso es carne y sangre. Yo escribo libros, eso es carne y sangre. Esta conferencia es carne y sangre. Una cosa With the glory of God. te sacará de aquí apasionado, encendido por la gloria de Dios. Y esto es la obra del Padre. Father. Carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre One last te text. tocó, te dio ojos, Pedro. Un último texto, Verses 3 through 6. segunda a los Corintios 4, versículos Even 3 if our al gospel is 6. veiled, it is veiled Y only si to todavía those nuestro who evangelio está velado, para los que in se their pierden case, está the God of this velado, world has blinded the en minds los of cuales unbelievers to keep el Dios de them este from mundo seeing ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean of the gospel el resplandor of the glory del of Evangelio, Christ, de la gloria who is the image de of God. Cristo, Keep that phrase in your que mind. es la imagen de Verse Dios. 6. Mantengan esa frase Who said, fresca. Verso 6. "Let Pues light Dios, shine que out of dijo darkness." que de las tinieblas resplandecerá la luz, This is what happens es el que ha resplandecido. has shown Esto es lo que le sucedió a in our Pedro. hearts to Es el que ha give resplandecido en the nuestros light corazones of the para knowledge iluminación of the del glory conocimiento of God de la gloria de Dios en la of faz Jesus Christ. de This Cristo. text teaches that Este all texto human enseña beings are blinded at the beginning. Our que sin, todo ser humano conspiring with our own corruption and falling es away. ciego inicialmente por el pecado y por Satanás. ¿Y cegados a qué? Unbelievers can get facts ¿A clear. hechos? The devil got- No, facts los clear about incrédulos God. pueden entender y Satanás Not what pueden we're entender blinded to. What we're verdades. blinded to is the No es a eso que somos cegados, sino a gloria. of the facts. La gloria de las verdades. La hermosura de las verdades. El valor de las verdades. Verse 4. Él le llama We must see Verso the 4. light of the gospel of the ver glory of Christ. Not just the facts, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. No solamente las verdades sobre Cristo. Y el diablo sabe que Jesús murió y que murió por el pecado. Pero él él no lo ve como glorioso. Y no ve resplandor. Él ve cosas que odia y aborrece. ¿Qué tiene que suceder? Verso 6. El Dios que dijo que el de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No estamos pidiendo a los niños que salten a la oscuridad. Cree porque mami cree. No, no es eso lo que estamos diciendo. La luz está brillando cuando se cuenta la verdadera historia del Evangelio. Hay una verdadera gloria brillando en la persona y en el rostro de Cristo. En las lecciones que ustedes dan, verdad auto-autenticada. Gloria cuando enseñamos fielmente lo que está en la Biblia. Una última cita de Edwards. El alma puede tener un conocimiento intuitivo de cosas divinas exhibidas en el Evangelio. No que juzga las doctrinas del Evangelio de Dios sin argumento o deducción, sino que no son por una cadena larga de argumento. El argumento es uno solo. Y la evidencia directa. La mente asienta la verdad del Evangelio con un paso. Y esa es su gloria divina. Esa es una exposición fiel de 2 Corintios 4, 4 y 6.
Nuestros niños no necesitan entender esto. Ellos tienen que experimentarlo. No me escuchen decirlo mal. Para poder experimentarlo, no necesitan explicarlo. Esto le sucedió a todos ustedes antes de poder explicarlo. Si eres salvo. Es más, esta pudiera ser la primera vez que alguien te ha explicado cómo llegaste a ser salvo. Ese es mi trabajo, muchas veces en Bethlehem, ayudar a personas cristianas a entender qué les sucedió, porque pocas personas se los ha enseñado. Mateo 16, 17 es lo que te sucedió. El Padre reveló la gloria de Cristo una noche cuando estabas escuchando a Billy Graham, o escuchando a un amigo, o leyendo tu Biblia, o un tratado, o un blog. Y de repente, todas las defensas cayeron. Y fue irresistiblemente verdad. No hay que entenderlo teológicamente cuando sucede. Así que nuestra función con un niño de 5, de 8 o de 15 no es asegurarnos de que ellos puedan entender este mensaje, sino presentar de tal manera la Biblia, la verdad de la Biblia, especialmente su centro, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, de tal manera tan fiel en historias simples, textos, doctrinas, ilustraciones, con la oración, oh Dios, haz este milagro. Que sus mentes asciendan a una convicción en un paso. Y si sucede, será mucho más eficaz que simplemente obedecer y creer en las reglas de mami y papi. ¿Cuántos de nosotros ha experimentado hijos adultos y uno se da cuenta que 19 años de obediencia no eran eso? No se conformen con mera obediencia. Rueguen por el milagro. Pregunta uno, ¿cuál fue la que vimos? ¿Por qué es importante transferir la verdad? Respuesta, Jesús no trata con gente que no tome en serio la verdad. Segunda pregunta, ¿cuál es la suma de la verdad que queremos que la próxima generación vea? Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y cada una. Y en el centro está el Evangelio de Cristo. Y pregunta número 3, ¿cómo es que aún nuestros niños, tribus analfabetas y personas promedios con mentes cansadas, llegar a una convicción sólida, bien fundamentada? Respuesta, por la obra de Dios, abriéndole sus ojos a ver la luz y la gloria de Cristo en los evangelios. Y tu función no es hacer que eso suceda, sino presentarlo de tal manera que el Espíritu Santo, que ama glorificar a Cristo, utilice tu presentación para transformar corazones. Mi ruego es que Dios te llene con un amor por la verdad y una visión propia, gloriosa, de la gloria de Dios en la faz de Cristo, en los evangelios. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra.
amamos tu palabra. Y te ruego que haya deseo en cientos aquí. Cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Lo haré el fundamento de toda mi enseñanza. Señor, levanta una generación con este tipo de confianza y pasión por la verdad.